Pues bienvenidos de nuevo. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de esta jornada. Y esta mesa va a estar centrada en una parte de la atención domiciliaria que es la hospitalización a domicilio. Es decir, es la manera de llevarnos al paciente, de sacar al paciente del hospital, pero con las mismas garantías, los mismos cuidados y la misma atención que si estuviera en el hospital. Con una serie de ventajas que van a contar los expertos, los ponentes con los que contamos en esta mesa. Sin más, como vamos con el tiempo muy justito, ya les he comentado a todos que voy a ser un poco estricta con el tiempo para no irnos. Voy a dar comienzo a la primera ponencia y voy a presentar a las dos personas que están acompañándonos. A mi izquierda tengo a la doctora María Navío Botías. Ella es médico especialista en medicina interna. Es adjunta en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de las Nieves. Tiene también formación en cuidados paliativos y además es la responsable de la unidad o del servicio de hospitalización a domicilio del hospital. Y con ella está Mariano. Mariano es enfermero, además tiene formación en urgencias y emergencias, también en cuidados paliativos, y ha estado trabajando en Zaragoza y ya recientemente ha podido volver a Granada, así que también contamos con él. Y sin más, doy paso a María, que va a explicar cómo funciona el servicio de hospitalización a domicilio en el hospital. María. En primer lugar, quería agradecer la invitación a esta jornada y darnos la oportunidad de contar un poco lo que estamos haciendo en el Hospital Virgen de las Nieves de aquí de Granada. Nosotros empezamos hace aproximadamente 6 meses con este proyecto de hospitalización domiciliaria, con idea de poder tener a los pacientes con criterios de ingreso hospitalizados en su casa, es decir, que la cama de hospitalización fuera la de su propio domicilio. En estos 6 meses, bueno, las patologías que nos llevamos normalmente son pacientes con patologías de medicina interna en general, pues muchos pacientes de insuficiencia cardíaca, pacientes con infecciones respiratorias, infecciones urinarias, sobre todo pacientes añosos son los que más estamos tratando en domicilio. Y bueno, la experiencia en estos 6 meses, la verdad que pues, estamos todos bastante contentos con este proyecto. Las patologías que nos llevamos no son, porque sí queremos hacer una diferenciación de lo que es la atención domiciliaria y de la hospitalización en domicilio, porque es verdad que nosotros atendemos muchos pacientes crónicos complejos, pero siempre que tengan una descompensación de su proceso de base. Entonces, bueno, creemos que estos pacientes se benefician mucho de estar fuera del hospital, pues con la idea también de evitarles complicaciones intrahospitalarias, pues las infecciones nosocomiales, los cuadros confusionales y todo lo que supone el tener al paciente más días en casa. Por un lado, esto supone una ventaja, pues tanto paciente como para el familiar, el poder estar en su domicilio recibiendo el tratamiento que recibiría en el hospital. Supone también una ventaja de ahorro, por supuesto, para el hospital, porque desplazamos los recursos allí, pero estamos optimizando los recursos que se llevan a domicilio. Y en general los pacientes y los familiares están bastante contentos con esta idea. Además que nosotros hacemos una cobertura de 12 horas, cubrimos de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, de lunes a domingo, para todo lo que pueda surgir en domicilio, todas las medicaciones que precise. Entonces esto también le da a la familia y a los pacientes mucha tranquilidad de ver que hay un responsable detrás, que hay un apoyo, que aunque estén en casa, están hospitalizados, el hospital les está dando esa respuesta que necesitan, que muchas veces el miedo, también en parte por el desconocimiento, ¿no? de esto no se conoce mucho todavía aquí y muchos pacientes pues, son un poco reticentes al principio a la hora de decirlo de hospitalización a domicilio, pero es verdad que una vez que están en casa, ven el soporte que se les da y todo, están bastante contentos y generamos en ellos también la confianza que ante cualquier cosa pues les damos una respuesta inmediata. Ellos tienen el teléfono de enfermería, que bueno, ahora contará un poco Mariano también la experiencia por su parte, y se les da una cobertura en todo lo que necesiten durante la hospitalización. Es verdad que bueno, o sea, estamos un poquito más limitados por tema de recursos humanos, porque no podemos coger más pacientes porque no somos más personal, sobre todo por tema de enfermería, que
quizás son los contratos que cambian un poquito más y los que nos condicionan. Y luego es verdad que nos vemos limitados también a la hora de llevarnos pacientes, porque uno de los criterios principales, aparte de que el paciente pues, cumpla criterios clínicos de ingreso hospitalario, que sea un tratamiento que se pueda poner en domicilio, que sea de la zona de cobertura, una de las cosas fundamentales es que tenga un soporte de un familiar o un cuidador externo durante las 24 horas. Entonces, es verdad que si tuviéramos alguna manera de tener a los pacientes pues, monitorizados, de alguna manera tener ese control del paciente de manera telemática, pues nos permitiría llevarnos pues, a lo mejor a algún paciente que vive solo, que ahora mismo no podemos ofrecerle este servicio de hospitalización. Y doy paso a Mariana. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a las jornadas para contar mi experiencia. El caso es que yo venía de la Alpujarra, de ser enfermero rural, y esto, cuando se me dio la oportunidad por parte de la doctora Navío, lo vi como una experiencia similar a la que había tenido en ese momento. Y bueno, ser un miembro fundador también es algo pues, muy goloso, como para organizar algo y tener un proyecto creado a partir de bueno, lo que uno más o menos tiene en mente. Y yo venía sobre todo a hablar del aspecto pues, organizativo del que tratamos, del proyecto que hemos hecho. Desde el principio creo que hemos trabajado mucho con la prevención. Yo creo que somos nosotros los primeros que hemos tenido muchas dudas con muchos pacientes, de si nos lo llevamos, de si no lo llevamos, pero siempre con ese aspecto de lo que pueda pasar, trabajando siempre con un pie hacia adelante y anticipándose a las cosas. La verdad es que ha salido una experiencia bastante positiva. Ha sido muy pocos los inconvenientes que hemos tenido. Sí que es cierto que no disponemos, como ya ha dicho María, del personal suficiente para abordar una cantidad a lo mejor de pacientes más grande, pero con el personal que hemos sido, con los recursos que hemos tenido, hemos logrado pues, solucionar la mayoría de los casos de una forma bastante satisfactoria. Y bueno, al final lo que prima son los resultados. Todavía no sabemos muy bien cómo van los números, todavía no sabemos cómo van por así hasta que no pase un año, pero la sensación es muy, muy, muy positiva. La verdad es que nuestra ilusión siempre es la de poder proporcionar esto a los pacientes sin depender siempre del hospital, tener un poco de independencia, que esto no solo sea en la zona que cubrimos normalmente, que suele ser la zona norte de Granada, sino llevarlo ya casi provincial, de que se dispongan muchos equipos, de que tengamos, pues bueno, un aspecto tecnológico que nos apoye. Ahora, por como estamos, muchos de los recursos que tenemos son limitados, pero la disponibilidad del personal es buena para suplir estos recursos, pero sí que es cierto que si en algún futuro pudiéramos usar la tecnología, podríamos prescindir de cosas, podríamos tener pacientes quizás más inestables, controlados desde domicilio sin tener preocupación. Podríamos involucrar de una manera más integradora a otros servicios, como para que los pacientes de otros servicios, no solo de medicina interna, se pudieran involucrar y bueno, hacerlo más apetecible a no solo al servicio público, que también, sino sobre todo al usuario y al paciente. Hay algo muy goloso de la hospitalización domiciliaria y algo que se pierde mucho en el hospital y que se gana mucho en la atención primaria, y es ese autocuidado. Cuando uno que tenga más o menos una idea básica de qué significa el cuidado y de qué significa la enfermería, el autocuidado es una de las cosas que más incidimos, porque al final es lo que determina mucho la salud y cómo va a desenvolverse una persona. Y cuando alguien viene al hospital, prácticamente el autocuidado desaparece, todo se es suplido por el personal del hospital y mucha gente la nulifica, por así decirlo. Con la hospitalización domiciliaria hemos descubierto que podemos darle esas responsabilidades dentro de que la formación que podemos darle, de las recomendaciones, de la disponibilidad, pero darle ese poder tanto al paciente como a los cuidadores de poder realizar ellos mismos pues, cosas básicas como la alimentación, la higiene y verse integrados en el sistema, que es muy importante
sobre todo en la sensación de cuando esos pacientes dejan de formar parte del servicio y bueno, pueden cumplir esas funciones mejores pues porque ya han tenido una experiencia previa. Poco más, la verdad es que me gustaría que sobre todo si tuvieran alguna duda o alguna pregunta nos la ofrecieran porque tenemos anécdotas y experiencias para contaros de sobra y esperemos que esto pues vaya a mucho más. Tenemos un camino corto, pero por delante tenemos mucho que recorrer. Pues muchas gracias, Mariano. Si os parece, vamos a tener las siguientes ponencias y al final dejamos un ratito para preguntas para que puedan contar pues, un poco más de su experiencia o ahondar en alguno de los temas. El siguiente proyecto y la siguiente persona con la que vamos a hablar es el doctor Abel García Sola. Él es el subdirector médico y además hematólogo del Hospital Regional de Málaga. Es el responsable del programa EDO, que es el programa de hematología o domiciliaria. Abel ha estado 5 años, tiene una experiencia de 5 años en Inglaterra en una unidad de adolescentes y adultos jóvenes con mucha experiencia ambulatorizada. Además es máster en trasplante, máster en terapias CAR-T y ex experto en farmacoeconomía por la Universidad de la Pompeu Fabra. Y a su lado está Andrea. Andrea es enfermera, también es de la unidad EDO y es experta en trasplantes hematológicos por la Universidad de Valencia. Entonces, si quieres, Abel, te damos paso. Bueno, me gusta comentar o abrir. ¿Se escucha? ¿Ahora? ¿Mejor? Sí. Vale. Me gusta abrir con este grabado donde el galeno era el que iba al domicilio de la gente y bueno, aquello lo pasamos transformando en hospitales donde el paciente acaba yendo y bueno, pues esto es intentar volver o darle una vueltecita de tuerca y encontrándonos en un contexto y necesidades asistenciales. Esta es un poco la programación de trasplante de médula ósea que tenemos en marzo del 2019. Vemos a la derecha del todo la columna donde vemos todos los pacientes que estaban pendientes de ingreso para trasplante autólogo. Resulta que cada trasplante tiene un ingreso de 2-3 semanas, dependiendo de si estamos hablando de una patología de linfoma o mieloma, que son patologías hemato-oncológicas. Con lo cual, pues bueno, pues para el que llegue al final, pues tenemos una demora significativa que, bueno, pues hace falta darle respuesta. No es erróneo, porque más o menos puedes tener unos tratamientos de mantenimiento, pero sí que pensamos que se le podría intentar optimizar. En el Hospital Clínic de Barcelona, donde hay por aquí alguna compañera que estuvo en ese momento, tenía un proyecto que nosotros hemos hecho nuestro igualmente y bueno, pues en el que en la unidad de trasplante infundimos un acondicionamiento que es una quimioterapia mielosupresora, va a hacer que nos quedemos sin células de la sangre. Tenemos una infusión de las células madre y luego un periodo de aplasia. Ese periodo de aplasia puede durar un par de semanas. Le hemos dado una vueltecita de tuerca respecto a lo que hacían allí y actualmente en la patología de mieloma, por ejemplo, tenemos dependencia cero de cama. Es decir, yo me voy a guiar por la condición o enfermedad que tenga y el estadio de tratamiento. Es decir, nosotros se le ponen 6 ciclos de quimioterapia y el paciente va a su trasplante, no tiene que esperar que tenga ningún tipo de cama. O tiene una comunión o tiene una boda. Entonces, nos adaptamos íntegramente a las condiciones sociosanitarias que pueda tener el paciente, porque es lo que a nosotros nos da ese puntito de implementación. ¿Qué tenemos en un ingreso de este tipo? Porque administrativamente los pacientes están ingresados. Yo saco la medicación de farmacia. Nosotros trasladamos todos los cuidados que tienen hospitalizados, los trasladamos a su casa sin que pierdan ningún ápice de seguridad, de atención. Entonces, el paciente cursa su ingreso. Se hacen unos cultivos de vigilancia igualmente, su acondicionamiento con quimioterapia, la infusión de progenitores hematopoyéticos. Esto es actividad que hemos desarrollado en el hospital de día. El paciente va a tener
el riesgo de desarrollar una serie de complicaciones que son muy predecibles. Es algo de lo que nos beneficiamos en este programa. Tenemos unos tiempos muy marcados y lo que hacemos es intentar adelantarnos a esas complicaciones, como mucositis, trombosis relacionadas con el catéter venoso central, infecciones o síndrome de implante. Esto tiene unos días muy marcados, con lo cual yo sé que el paciente va a necesitar transfusión de plaquetas en los días +6 y +8, contando el día 0, el día del trasplante. Pues más o menos nos vamos guiando por esas complicaciones previsibles. Pasamos por esa etapa de citopenia que vienen durando unos 7-10 días y en torno al día +12, +14 es cuando acaban implantando. El paciente se va de alta, según alta administrativa, se le hace su informe y se le pasa al paciente tal cual hubiese estado ingresado, al mismo tiempo que se retira el catéter venoso central. Es decir, esto hace que tengamos una menor tasa de infecciones relacionadas con catéter, menos riesgo de trombosis, es decir, intentar minimizar la exposición o la iatrogenia que nosotros podamos tener asumida porque hemos crecido así. Esto es un procedimiento que nace dentro de un hospital. ¿Qué actividad hemos desarrollado hasta la fecha? Pues bueno, pues desde marzo del 2019 que empezamos hasta mayo, pues hemos realizado, se han beneficiado de este programa pacientes que no exclusivamente pertenecen a trasplante, es decir, cualquier patología oncohematológica, leucemia aguda y demás, pues han podido continuar sus cuidados pues hasta 160 pacientes, 88 pacientes de trasplante halogénico, complicaciones secundarias a trasplante, infecciones CMV, enfermedad de injerto contra huésped y trasplante autólogo 137. Pues bueno, pues son unas cifras bastante razonables. Este es un poco el organigrama del servicio, donde los pacientes vienen, si nos vamos arriba, os voy a marcar con el cursor. Este es el origen de los pacientes. Nosotros trasplantamos pacientes que nos vienen de Almería, de Ceuta, de Melilla, de cualquier parte de la provincia. Pasan por la consulta de pretrasplante y nosotros los valoramos en una consulta EDO, en conjunción, una consulta que tenemos conjunta médico-enfermera. ¿De acuerdo? El paciente que continúa con su proceso de trasplante halogénico va a continuar en su fase de preparación en consulta y luego, una vez que esté ingresado, como alta precoz, se puede beneficiar en algún momento. Sobre todo, el programa lo hemos empezado con trasplante autólogo, sobre todo por esa predictibilidad. Y ahí realmente la enfermería juega un papel fundamental, donde hacemos una labor bastante integrada, creo yo, y viendo el éxito de este programa, pues bueno, pues pacientes propios de una planta de hospitalización estándar de hematología, pues acaban pasando por planta y consulta EDO y continúan con su programa EDO. Esto no es una fotografía, esto es una película. Nosotros pues tenemos unas proyecciones, un camino y bueno, pues hemos empezado recientemente con la terapia CAR-T, pues el día de mañana probablemente, aunque ahora suene bastante atrevido, pues probablemente esos pacientes CAR-T puedan verse beneficiados. ¿Qué sacamos de esto? Nosotros no, el paciente, porque esto es algo excepcionalmente focalizado y adaptado para los pacientes, por una intimidad y humanización del procedimiento. Los pacientes están en su casa, en un ambiente que ellos conocen. Salimos de nuestra zona de confort, los sanitarios, porque nosotros tenemos un ambiente muy controlado. Las habitaciones del hospital es un ambiente que nosotros controlamos. El paciente no, el paciente viene con miedo, con una serie de incógnitas, de necesidades que hacemos que ellos se adapten a nosotros. En este caso vamos en viceversa. Se elimina esa ansiedad por el ingreso. O sea, la ansiedad muchas veces es secundaria al desconocimiento, a qué va a pasar. Se evitan los cuadros confusionales que comentaba antes un compañero, sobre todo en personas más ancianas, pues en un momento dado, cuando lo sacas de su área, pues pueden tener síndromes confusionales. Se libera a los familiares de la carga, lo disruptivo que es con el trabajo, con la dinámica familiar, el hecho de tener que romper y tener que estar hospitalizado con el paciente. Infecciones nosocomiales, que ya lo ha comentado algún compañero. Es muy importante empoderar al paciente. Tenemos que hacerlos partícipes. No que ellos tomen decisiones, sino que las decisiones sean compartidas. Yo como hematólogo, mis compañeros como enfermeros, tenemos que transmitirle qué suponen las acciones que estamos haciendo y conforme a ello vamos tomando decisiones. Reducción de gastos. Bueno, no es un objetivo principal,
pero sí que en global supone un 30% de reducción respecto a una hospitalización estándar. Escuchaba lo que cuesta una cama de medicina interna, que efectivamente vienen siendo 200, 300 euros. Esto va muchas veces regido por los índices de complejidad. En hematología una cama por día cuesta 760 y tantos euros. Es decir, que no es un objetivo principal, pero sí que efectivamente, y de manera indirecta, incluso con repercusión en otros hospitales. El tratamiento de mantenimiento mientras llega a esa cama, pues cuesta un dinero X que indirectamente a Almería pues se lo hemos quitado, porque directamente hemos metido al paciente a ingreso cuando le correspondía, cuando su enfermedad merecía y cuando el paciente socialmente necesitaba. Tenemos un aumento de la rotación y disponibilidad de camas. Es decir, si yo no utilizo una cama porque no la necesita para este procedimiento, probablemente la pueda utilizar para el paciente que verdaderamente sí la necesite. Y bueno, pues nos adaptamos a necesidades puramente clínicas a su enfermedad, según los tiempos que me va marcando su enfermedad o su vida social. Vuelvo a decir, comuniones, bodas, pues son cosas que para nosotros nos resultan bastante significativas. ¿Qué conclusiones? Pues bueno, pues aumenta la calidad de vida, la satisfacción del paciente, del cuidador, en general el backup que tenemos por parte de los pacientes es algo excepcionalmente positiva. Tenemos una muy buena coordinación médico-enfermería en el que nos entendemos perfectamente ellos y yo mismo en el manejo de los pacientes, el impacto económico sanitario. Y luego algo que se nos llena mucho la boca cuando hablamos en gestión es el valor. Esto aporta muchísimo valor al paciente. ¿Qué es el valor o dónde está el valor? Pues es que estos son pacientes que están en un día +8 de trasplante con una neutropenia grado 4, es decir, están a 0 neutrófilos y están paseando porque le insistimos en que tengan que pasear, que hagan una vida lo más normal posible, que no se vean impactados por una actividad que yo estoy ejerciendo sobre ellos. Este es el primer paciente que hicimos. La perspectiva cambia de lo que es una hospitalización. Seguro que esta imagen, no es de mi hospital, pero seguro que esta imagen os suena de cualquier cámara de aislamiento para un paciente trasplantado. Y sin embargo tenemos en un día +8 de un alotrasplante, de un antenoemparentado, que son palabras mayores por las complicaciones potenciales, y tenemos a este chaval. Pues realmente contrasta mucho la experiencia que uno pueda tener acerca de ello. Y bueno, pues eso se consigue con un equipo de hematología, agradecer a la unidad, a farmacia, en fin, hay agradecimientos para mucha gente, pues que trabajo social están implicados, la unidad de acceso venoso, el equipo directivo que nos permitió en su momento, yo no pertenecía a ese equipo directivo en aquel momento, pero nos permite poder ponernos las cosas fáciles. Y bueno, se trata de un camino que tenemos que andar y queda mucho todavía por delante. Muchas gracias. No sé si, Andrea, querías incluir algo desde tu perspectiva como enfermera del equipo. Bueno, pues yo lo único que comentar, pues desde mi tiempo que llevo de experiencia con los pacientes domiciliarios hematológicos, es que el paciente donde mejor puede estar es en su casa, acompañado de su familia, y como ha comentado el compañero de Granada, pues se fomenta su autocuidado, los cuidadores están más implicados que en el hospital, porque al no tener el soporte del enfermero ahí en el office, entonces se implican mucho más. Y también hemos visto que la percepción de las complicaciones que tienen estos pacientes oncológicos derivados de su tratamiento de quimioterapia, como son las mucositis, los problemas en la boca, las náuseas, las diarreas, en el domicilio la percepción es mucho menor que en casa. Entonces, bueno, sobre todo decir que hay que fomentar pues este tipo de hospitalización, no solo pues, en hematología, sino en otras especialidades, porque el paciente ya lo hemos visto que en casa se recupera mucho mejor y está mejor que en el hospital. Y poco más porque haberlo explicado yo creo que bastante bien todo. Perfecto. Pues ya por último, vamos a contar también, igual que en la otra mesa, con la experiencia de un paciente. En este caso nos lo va a presentar Ana Labella. Ella es la madre de Álvaro.
Álvaro es un niño que nació con un problema, ahora lo contará Ana, y que se ha beneficiado de la hospitalización en el domicilio. Así que, Ana, es tu turno. Hola, yo soy Ana, madre de Álvaro, que tiene ahora mismo justo 1 año. Y sobre todo quería dar las gracias por esta invitación, porque para mí es muy importante contar esta gran experiencia que tuvimos en domicilio. Bueno, todo empezó porque en el embarazo ya me dijeron que Álvaro tenía síndrome de Down y también tenía una atresia de esófago tipo 1. Eso significa que su esófago no estaba comunicado. De hecho, le faltaban 6 centímetros casi de esófago. Entonces, él no podía comer y ni siquiera podía tragarse su propia saliva. Ya en el embarazo, los cirujanos me dijeron que más o menos se estimaría un ingreso desde que nace hasta que me fuera a mi casa de entre 4 y 6 meses en una UCI. Claro, eso fue un poco casi la crisis que tuve yo en el embarazo. Y bueno, cuando nació le tuvieron que hacer una gastrostomía para alimentarse por ahí y le pusieron una sonda de aspiración continua de su saliva. Y a los 2 meses de ingreso en la UCI neonatal conocimos al equipo de hospitalización a domicilio pediátrico y bueno, nos plantearon la idea de irnos a casa dada la estabilidad de Álvaro. Y al principio, bueno, nos lo pensamos porque nos daba mucho miedo, era una cosa que no se había hecho nunca en España con un paciente así y pensamos pues que iba a ser muy complicado, mucha responsabilidad y no sabíamos muy bien qué hacer, pero bueno, yo soy pediatra también y los beneficios para Álvaro iban a ser muy buenos, entonces la decisión la tomamos sobre todo pensando en Álvaro. Y bueno, en casa el equipo de hospitalización a domicilio, que era un pediatra y una enfermera, venían periódicamente a casa 2 o 3 veces a la semana y luego llamadas telefónicas prácticamente a diario. Además también tienen en el corporativo tienen WhatsApp y podíamos hablar casi a diario de cualquier duda vía WhatsApp, lo cual es muy, muy cómodo. Y bueno, la experiencia fue muy buena y los beneficios para Álvaro estaban claros y fueron buenísimos. Sobre todo, él tenía pues 2 meses recién cumplidos y empezó a sonreír en casa. Empezó a ganar un montón de peso. Pudimos estimularlo, hacerle ejercicios, cosa que en el hospital iba a estar tumbado, teniendo claro lo poco beneficioso que iba a ser para él. Y también, sobre todo, era muy importante evitar el riesgo que conlleva estar en una UCI, ¿no? Yo pensaba mucho en las complicaciones que podía tener. Pero también es cierto que lo que no nos imaginábamos era el beneficio que iba a suponer para nosotros, porque era un momento con unas restricciones COVID muy importantes en la que nadie iba a poder conocer a Álvaro. Quiero decir, sus abuelos, que era su primer nieto, no podían conocerlo, ni siquiera nosotros dos, el padre y la madre, no podíamos entrar a la vez en la UCI. Entonces, los beneficios para nosotros fueron muy importantes, sobre todo porque por primera vez nos sentimos una familia en casa y sobre todo, por fin hice lo que yo quería hacer en mi idea en el embarazo, que era, yo quería tener una familia normal, o sea, yo quería vestir a mi bebé con su ropa, quería bañarlo en su bañera que había comprado, quería ponerle las sábanas a la cuna y que durmiera en su cuna, y todo eso lo hicimos en el ingreso. Y luego, el último beneficio así como más importante fue que tanto Álvaro como nosotros cogimos mucha fuerza para la peor parte del ingreso que venía después, que era la operación de esófago, que era por fin cuando ya podían unir el esófago, que ahí la recuperación era en UCI pediátrica y iba a ser un postoperatorio muy difícil, que además luego tuvo muchas complicaciones y fue mucho tiempo de ingreso. Y vamos, llegamos con muchísima fuerza, tanto nosotros como Álvaro, y yo creo que de no haber tenido ese respiro, como en casa, esa sensación de normalidad y de vivir como una familia, el ingreso luego en la UCI ya fue duro, pero hubiera sido como incluso mucho más difícil. Entonces, creo que los beneficios son tanto para el paciente, por supuesto, que eso yo lo tenía muy, muy claro, pero para la familia, vamos, enormemente también beneficioso. Y ya estará un poco contada así el resumen de nuestra experiencia en casa y lo importante que ha sido para nosotros lanzarnos, vamos, tanto que los médicos se lanzaran, porque también era un paciente muy complicado al principio que había dudas, pero estoy muy agradecida, la verdad. Y gracias. La verdad es que vamos bastante bien de tiempo. No sé si hay alguna pregunta en la sala. ¿Alguien quiere preguntar a alguno de los ponentes? Si no, yo tengo un par de preguntas para ellos.
Si alguien quiere preguntar, sí, ahí hay una... Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra información. Yo soy María José Duque y actualmente soy subdirectora médica en el Hospital Torre Cárdenas. Y sí tengo una pregunta para la doctora Navías y para Víctor, porque habéis comentado que lleváis 6 meses de andadura en la hospitalización a domicilio y que no contáis con los recursos suficientes. Pero no, me gustaría que me dijerais con qué recursos contáis y un poco cómo os habéis organizado para dar cobertura a la zona norte de Granada, en principio, y qué proyección tenéis para ampliar, como habéis dicho, a posteriori, pues esa área de cobertura. Gracias. Pues el principal problema de recursos, sobre todo, o sea, a nivel de recursos humanos, porque para nosotros la enfermería es el factor limitante a la hora de llevarnos más pacientes. Ahora mismo en el equipo estamos 3 médicos y 5 enfermeros. Normalmente hacemos 2 equipos diarios, un médico y un enfermero, siempre hay 2 y 2, y nos distribuimos y el máximo de pacientes al que podemos dar cobertura pues son 10-12 pacientes, dependiendo un poquito la dispersión. Eso es el principal problema con el que nos enfrentamos ahora, ¿no? Que nosotros es verdad que podríamos llevarnos más pacientes por disponibilidad nuestra y tal, pero para poder hacer una buena cobertura en casa con la enfermería con la que contamos, pues no podemos asumir más pacientes ahora mismo. La idea, pues si contamos con más personal, pues poder seguir creciendo, porque ya, bueno, hemos ya planteado algún protocolo con pacientes no solamente de medicina interna, sino también pacientes oncológicos, que se beneficiarían mucho de estar en domicilio, incluso con la hospitalización domiciliaria de pediatría, que también nos hemos reunido, con idea de poder también hacer una cobertura pues, de esos pacientes que ya pasan los 14 años y que necesitan una hospitalización, pues poder seguir con eso. O sea, que la idea de este proyecto es poder seguir creciendo siempre que tengamos los recursos para poder atender bien a estos pacientes en casa. Ahí hay otra pregunta. Hola, buenos días. Mira, yo trabajo en atención primaria en la provincia de Huelva y quería preguntaros qué he echado de menos en vuestra intervención, cómo os coordináis con atención primaria, qué información facilitáis, si trabajáis de manera individualizada sin informar nada de ello. Yo es que me he quedado asombrada con lo de los trasplantes en domicilio. Digo, bueno, y un paciente de Almería, en la Sierra de Almería, que tiene que venir a Málaga, ¿qué información tiene su médico y su enfermera de atención primaria? Me he quedado, bueno, y en medicina interna. Eso era una de las preguntas. Y otra de las preguntas era ¿qué pensáis, cómo pensáis organizaros en zonas donde hay una gran dispersión geográfica? Y en hospitales, bueno, supongo que esto irá implantándose de manera progresiva, y en hospitales pequeños que no cuentan con muchos recursos de personal, ¿vale? ¿Qué ideas se os pueden ocurrir? Muchas gracias. A ver, por referencia a colación del tema de trasplante, actualmente en Torre Cárdenas se desarrolló a posteriori el tema del trasplante autólogo, pero inicialmente teníamos pacientes que nos derivaban desde cualquier parte de la provincia, de Málaga, Ceuta, Melilla y Almería, evidentemente en la Sierra Norte. Acércate un poquito el micro que no se te oye bien. Perdón, ¿ahora? Ahí mejor. Sí. Entonces, evidentemente, el paciente que viene de Almería realmente no se trasplanta en su domicilio, porque la enfermería tiene que hacer una valoración diaria de esos pacientes. Entonces, para aquellos pacientes que están a más de media hora del hospital, sobre todo por cuestiones logísticas, la Asociación Española contra el Cáncer nos facilita un piso, que efectivamente es sacarlo de su domicilio, pero sí que es verdad que el paciente no se queda en ese domicilio. Es más, cuando la gente pregunta que si puedo salir a la calle, es que queremos que salgan a la calle y los estimulamos para que se den unos paseitos por la mañana y por la noche, evitando afluencia de gente y demás.
y eso es algo que ayuda. Ten en cuenta que los pacientes que ingresan son pacientes que están con un ECOG menor de 2, es decir, pacientes que están sanos, que necesitan de un trasplante por el pronóstico de sus enfermedades, son enfermedades graves, que sabemos que van a recaer, salvo que los trasplantes. En un linfoma el tratamiento es curativo de un trasplante y en un mieloma se intenta profundizar esa respuesta. Entonces, los pacientes vienen al piso este de la asociación, están danzando por allí por Málaga, dando sus vueltecitas para arriba y para abajo. El objetivo es que no tengamos limitación de tratamiento por el código postal de estas personas. Es verdad que tienen que adaptarse a estar fuera de su casa cuando vienen de Almería, como digo, que ya no es así de necesario, aunque sí los trasplantes halogénicos que vienen se los seguimos ofertando y siguen beneficiándose de ello. Entonces, la atención por parte de enfermería es de 8 a... Bueno, si no, le paso a ella, que seguro que os lo puede describir mejor. La coordinación. Sí. Claro, sí, en la primera diapositiva, en la diapositiva en la que había la organización del servicio, venía en forma de polígono de dónde nos remiten los pacientes. El camino que siguen es como cualquier paciente que viene a trasplantarse. Entonces nos lo remiten y pasan por comité de trasplante para ver la necesidad de ese trasplante. Perdón, en Granada o en Málaga capital. Ese paciente está de 8 de la mañana a 8 de la tarde, estáis trabajando y pueden contactar con vosotros. Pero ¿qué información tienen su médico y su enfermera de atención primaria respecto a lo que vosotros estáis trabajando con esos pacientes? Es que no tienen ninguna información. Primaria es que no tiene ningún tipo de intervención sobre un trasplante, de manera normal. Está hospitalizado. Es que es una hospitalización, claro. Pero está en su casa. Sí, sí, sí. Pero hospitalizado. A cargo del hospital. Entonces no hay ninguna comunicación. Y si el paciente tiene... Es que, perdona mi desconocimiento, si el paciente tiene una incidencia por la noche, por ejemplo, de qué es lo que tiene que hacer, irse al hospital, ¿no? Contacta con el Busca, pues nosotros le damos siempre los números de contacto y contacta de 8 de la mañana a 10 de la noche tenemos el Busca de domiciliario y por la noche tienen el teléfono del Busca del hematólogo que está de guardia y comentan cualquier tipo de incidencia. Estando a no más de media hora, el paciente viene a urgencias conocen del circuito de trasplante domiciliario, con lo cual ellos tienen una atención que van a un box individual, el hematólogo baja, lo valora. Normalmente, si vienen a urgencias, vienen por fiebre. Normalmente una neutropenia febril es lo más frecuente y entonces el hematólogo de guardia, todo el servicio de hematología conoce que cualquier cambio de terapéutica al respecto, a nivel de antibioterapia. La inmensa mayoría no acuden a urgencias precisamente porque se hace una prevención bastante alta. Hay que decir que genera bastante resquemor, porque salimos de nuestra zona de confort cuando dices que va a trasplantar a un paciente en domicilio y de hecho en mi servicio inicialmente pues comentaban que es que van a venir mucha urgencia y demás. Resulta que no ha dado ni un ruido. ¿Por qué? Porque tiene unos tiempos muy medios y lo que hacemos es que nos adelantamos a esas complicaciones. Un paciente con un trasplante autólogo no tiene por qué estar pasando por mucositis y una mucositis mala se pasa mal, se pasa mal. No es significativa desde el punto de vista nuestro, yo como médico, esto se lo explico siempre a los pacientes, pero se convierte en algo muy importante desde que tú como paciente no puedes tragar. Entonces, con crioterapia, porque eso son con unos poloflax, que básicamente es tragar hielo y ya está, para evitar que el melfalán llegue al esófago. Voy a tener un efecto secundario absolutamente innecesario, con lo cual con el tema de crioterapia no me hacen mucositis. Y de hecho hemos adaptado los protocolos de trasplante dentro de la planta en base a lo que hacíamos en domicilio. ¿Por qué? Pues porque no se nos complican.
tema de fiebre o síndrome de implante. El síndrome de implante es una complicación que ocurre hasta en un 60-70% de los pacientes que reciben un trasplante autólogo, que normalmente empieza en torno al día más 6, día más 7. El día más 5 ya están con tratamiento con corticoides en dosis ascendente y descendente, con lo cual es que no te hacen síndrome de implante. Es decir, lo que hacemos es adelantarnos a las complicaciones sabiendo que van a ocurrir o que tienen una probabilidad muy alta, con lo cual los pacientes es que no se están complicando. Y en el caso de que se compliquen, porque complicaciones hay muchas, tenemos mecanismos de respuesta rápida para ello. Bueno, entonces me queda claro que, que no hay comunicación entre primaria y hospitalaria y que los pacientes están como si estuvieran hospitalizados, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Claro, es que, vale. primaria no interviene en un trasplante per se, en un trasplante de todas maneras, yo os propongo que tengáis en cuenta a los que trabajamos en atención primaria, que conocemos a los pacientes, que trabajamos con ellos, que los vemos desde que nacen hasta que se mueren, y yo creo que es importante que contéis con la gente de atención primaria. Muchas gracias. En cualquier caso, la información para los pacientes está en el sistema informático igualmente. ¿Cuál es el tema con los pacientes hematológicos? Yo creo que todos los conocéis. Se hacen muy dependientes de un servicio de hematología porque lo llevamos muy de cerca, desde antes del trasplante, desde que reciben sus quimioterapias, durante el trasplante e incluso después del trasplante, porque se remiten a la consulta de post-trasplante. Y esos pacientes no acaban dándose de alta hasta 5 años más tarde. En ese caso, o por ejemplo una gamapatía monoclonal, que normalmente en ese feedback que hay con atención primaria sí que suele ser más fluida, porque se hace monitorización del pico monoclonal y demás. Pero lo que es en el trasplante autólogo, atención primaria nunca ha llegado a intervenir, lo que hemos hecho ha sido sacarlo de hospital. Las complicaciones siguen dependiendo del hospital, puesto que son pacientes que están hospitalizados, con farmacia que viene de hospital, es un poco la dinámica que se sigue. Les pasamos a María que cuente también un poco cuál es su... Nosotros, el tema de la atención primaria, es verdad que el paciente, aunque esté hospitalizado en casa, está hospitalizado. O sea, a efectos prácticos como si estuviera en el hospital, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros sí hacemos la diferenciación ahí y en ese momento no contactamos con primaria. Nosotros cubrimos de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Fuera de este horario, si hay cualquier emergencia, se encarga el 061, identificándose como paciente de hospitalización domiciliaria, y se hace un traslado al hospital, pues casos muy puntuales de pacientes con inestabilidad o con algo que no se puede tratar en domicilio. Sí es verdad que nosotros, pues también por el perfil de paciente que tenemos, siempre pacientes, pues antes de darle el alta, sí hacemos un contacto con primaria a través de la enfermera gestora, porque la mayoría pues son pacientes crónicos complejos que pues han ingresado ahora por una descompensación y esos pacientes necesitan luego un seguimiento estrecho, la mayoría, para evitar precisamente un reingreso precoz. Entonces sí estamos en contacto con primaria, pero siempre de cara al alta, no durante la hospitalización como tal. Nosotros en domicilio nos hacemos cargo de todo lo que precise el paciente, igual que si estuviera en el hospital, pero sí nos encargamos de hacer esa gestión al alta, pues sobre todo también pacientes con úlceras por presión o con heridas complejas, pues todo eso sí se hace un paso a primaria previo al alta, precisamente pues para que conozcan todo eso. Que no sé si era un poco la... Yo tenía un pequeño comentario a propósito de este resquemor y esta reticencia por parte de los profesionales, ¿no?, respecto a un trasplante en domicilio. Si os encontráis también con esa reticencia por parte de los familiares y de los pacientes, y en ese caso si utilizáis el testimonio de otros pacientes que ya han pasado para informar y anticipar esos posibles efectos secundarios. En nuestro caso, con los pacientes hematológicos, al principio, pues bueno, cuesta trabajo cuando va a ser el primero, ¿no?, de empezar en un trasplante hematológico en domicilio, pero una vez que ya llevas un bagaje y vas viendo resultados, vas hablando con los pacientes, le cuentas experiencias previas porque no somos los primeros, empezó el Clínic Barcelona, tiene mucha experiencia, entonces... normalmente son partidarios incluso de hacerse en domicilio. Hay pacientes que hemos tenido que decirle que no, pues lo que hemos hablado antes, por el tema del cuidador, que aunque sea triste, pero es así, es necesario un cuidado con este tipo de pacientes.
Entonces, la verdad, no tenemos muchos pacientes que hayamos tenido que convencerlo, pero en este caso sí que hemos utilizado a lo mejor experiencias de otros pacientes. Aparte, suelen estar en grupos de redes sociales, entre ellos contactan, cuentan experiencias. Entonces, normalmente no tenemos problema de tener que hacer captación de pacientes. Al revés, tenemos una lista importante de pacientes que se lo quieren hacer en domicilio. Y hay veces que tenemos hasta que decir que no, pues eso, por un tema de un cuidado o cualquier otro tipo de cuestiones que pueda tener el paciente. No se te oye, Concha. Enhorabuena por lo que estáis contando, cosas tan complejas como un trasplante también en el Virgen de la Nieve se inició. Se copia de esas experiencias complejas para hacer las cosas mejor. Pero todavía, también para hacer las cosas mejor, tiene razón la compañera de atención primaria. Se pacta con la dirección de atención primaria del distrito que en la primera visita que se hace al paciente en domicilio desde hospitalaria vayamos juntos. Por lo menos se le ofrece, puede ser que por la mañana que no tengan tiempo durante su jornada, pero que lo sepan, que conozcan. Es una llamada como de elegancia, ¿no? Decirle, vamos a ver a tu paciente que está descompensado, que no está ingresado que está ingresado en la casa, y a lo mejor nosotros por no tener el recurso del fin de semana, porque no tenemos nada más que un neumólogo de lunes a viernes y una enfermera de lunes a viernes, en la entrada y en la salida, en el alta, ya te lo dejo a ti porque ya le voy a dar el alta. Y puede ser que, o si no les has dado el alta todavía en el fin de semana, yo no voy a poder ir, tiene un tratamiento intravenoso, podéis ir vosotros en vuestra jornada de mañana o de tarde a ponérselo. Entonces, a veces cuando uno es un poco deficitario, te la ingenias y te salen las cosas un poco más completas, ¿no? Necesito al otro, el otro me necesita a mí, y a la fuerza tenemos que hacer lo que de verdad teníamos que hacer, que es coordinarnos y estar... poner en común, porque el paciente es el mismo y cada uno actúa sobre él en el momento que te toca, ¿no? Pero es muy bueno y muy beneficiario que en la entrada a la domiciliaria y en la salida al alta, si podemos, vayamos juntos, primaria y nosotros, o por lo menos ofrecérselo. Yo voy a ir hoy, ¿te viene bien? Pues no me viene bien, porque a no ser que me avisen, no sé qué, pero ya lo sabe, ya tiene conocimiento, ya sabemos, además nos da mucha seguridad saber que si pasa algo, su médico lo sabe. Es como, no sé, que yo creo que tiene razón ella y que para empoderar a la primaria y para empoderarnos a nosotros mismos delante de nuestro paciente, es una cosa buena que la hagamos no solo porque lo necesitemos, sino por hacer las cosas un poquillo mejor, que para eso estamos aquí. ¿Había otra pregunta por ahí? Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar una cosa a los compañeros del Virgen de las Nieves, que por lo que habéis dicho más o menos me ha quedado claro, o al menos así lo he entendido, de que mientras que el paciente está en hospitalización domiciliaria, no contactáis con primaria y todo es a cargo de la hospitalización. Entonces, preguntaros, cuando hay, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca y necesita, por ejemplo, pues, controles de sintrón o cura cada X tiempo, ¿eso también os encargáis vosotros? Sí, también nos hacemos cargo de ello. Aunque sea un control de sintrón, contactamos nosotros con los hematólogos, si es una cura, aunque normalmente una cura no hace falta del personal médico, el personal médico también viene para evaluar también la cura, también vamos a curarlo nosotros, proporcionamos el material, de todo. Hemos tenido solamente casos muy puntuales en los que hemos necesitado el centro de salud y la mayoría de las veces ha sido porque nos ha faltado algo a la hora de ir al domicilio y hemos dicho, pues mira, a ver si el centro de salud no lo puede proporcionar. Pero ha sido nada, 2 o 3 veces. En principio nos hacemos cargo de todo lo correspondiente a como si fuera un ingreso hospitalario. Claro, tratar la causa aguda, a lo mejor hay alguna causa crónica, pues por ejemplo una úlcera por presión, pues mientras tratamos la causa aguda también nos hacemos cargo de la úlcera por presión y cuando la causa aguda, que ya un criterio de alto hospitalario, se soluciona, pasamos, pues como la enfermera gestora de casos, a primaria. Vale, yo estoy de acuerdo también en lo que han dicho las dos compañeras, de que debe de haber una comunicación con primaria, porque yo, por ejemplo, he ido a pacientes que están en hospitalización domiciliaria, he ido a hacerle el sintrón, que lo hacemos desde primaria, no viene del hospital, y me he enterado de que el paciente está hospitalizado porque al intentar darle de alta en Taonet o registrar en Taonet me ha salido el paciente está hospitalizado.
y no lo he sabido que estaba hospitalizado. Entonces sí creo que es muy importante esa comunicación también con primaria. Piensa que, bueno, obviamente habla uno de la experiencia que tiene, pero cuando los pacientes no tenemos domiciliario, por ejemplo, hay cosas de Taonet, de Sintrom, normalmente se van con una pauta de heparina y cuando nosotros le damos de alta, nuestra demanda a la enfermera gestora de casos es una cita para pasar de heparina al Sintrom con un control de INR por parte de su centro de salud. Vale, gracias. Sí. Yo, desde mi experiencia, quería puntualizar que los 2 meses que estuvimos en casa antes de la operación, mi hijo era un paciente estrictamente de UCI. Entonces, en ese momento solo se encargaba el personal del hospital, tanto control de peso como tema de alimentación, hasta incluso las vacunas. Todo se encargaba como el hospital, que venía a casa. Y ahí es verdad que había 0 relación con primaria. Luego, cuando lo operaron y nos fuimos de alta a casa, seguimos en un régimen de hospitalización a domicilio, pero como una cosa mucho más light. Ya no teníamos la aspiración continua de saliva, ya no teníamos una bomba de infusión de suero, ya era como un régimen más tranquilo. Y ahí es verdad que en ese momento, después de la operación, nos fuimos a casa y sí nos pusimos en contacto con la gestora de casos, con el centro de salud, ya hablamos con la pediatra del centro de salud y ya ahí sí había también como algún control por parte de la pediatra, íbamos a verla, porque es verdad que en los 2 primeros meses no podíamos casi ni salir de casa. O sea que fue un poco como diferente. Yo creo que en función, depende del momento quizá del paciente, si algo más específico o algo para más largo plazo en el que sí que puede intervenir primaria, pues en nuestro caso hubo un momento en el que no y luego una parte en la que sí que teníamos relación con primaria, con la enfermería del centro de salud también. O sea que es un poco la diferencia en función del momento que se encontraba de su gravedad o de su tipo de patología. Es un poco lo que yo quería explicar. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Yo lo que sí quería hacer hincapié en que la comunicación es muy necesaria, porque en el caso de la compañera no tenemos conocimiento de que ese paciente esté ingresado hasta que no tenemos una incidencia, no podemos contactar con el hematólogo porque no le podemos dar la cifra de INR, que eso es una tontería al fin y al cabo, pero este paciente, por lo que sea, no está con el tratamiento que el compañero ha dicho de heparina, está con Sintrom. Nosotros lo modificamos y no le podemos dar una nueva pauta, aunque siga con la misma, y tampoco tenemos la posibilidad de contactar con nuestro compañero para darle esa información. Pero bueno, que son unas cositas a mejorar. Y otra cosa destacable, que yo que sí pienso que con el paso del tiempo esto va a mejorar, porque ADO en el Virgen de las Nieves, el pediátrico, lleva bastante tiempo con profesionales muy formados. Y es verdad que yo trabajo en un pueblo y a lo mejor es por eso que cuando algún niño complicado ha estado en hospitalización domiciliaria, sí que han contactado con nosotros. Y nosotros somos las que hemos ido y lo hemos llamado después, le hemos dicho, pues le hemos puesto tal vacuna, cuál vacuna, necesita esto. Yo creo que esa comunicación es muy necesaria, porque al final quien conoce a los pacientes, desde que decía la compañera, desde que nacen hasta que se mueren, somos los que estamos con ellos en el pueblo o en el punto de... Y por eso nada, gracias. Yo creo que esto se va a solucionar con el rodaje y con el trabajo, pero es necesario, muy necesaria la comunicación entre ambos niveles. Gracias. Nos queda ya muy poquito tiempo, entonces yo quería hacer una ronda final de forma muy rápida para todos, que expliquéis, pero muy rapidito, cuáles han sido las principales barreras o retos que os habéis encontrado, las principales ventajas o beneficios que habéis descubierto y luego, por otro lado, también haciendo un guiño a la Fundación Tecnología y Salud, cómo la tecnología puede ayudar o está ayudando a mejorar o a poder implementar este tipo de proyectos. Pues si queréis, empieza por el final y venimos hasta aquí. Nada, un minutito. Y... Pues en mi caso, cuando nos planteamos ir a domicilio, había que cumplir una serie de requisitos, tanto por el paciente, tanto por los familiares y por el aparataje, que fue lo más difícil. O sea, necesitábamos el aspirador de secreciones, no podía ser el típico aspirador que aspira a alguien mucosidad, porque eso es muy ruidoso y no puede funcionar las 24 horas del día durante todos los días. Entonces, claro, eso lo probamos en la UCI, eso era imposible, eso no podía utilizarse todos los días a toda hora.
Y entonces tuvimos que ponernos, bueno, los médicos se pusieron en contacto con todos los hospitales de España a ver si conocían algún caso parecido. Todos los días eran respuestas negativas y por fin conseguimos encontrar un aspirador silencioso que lo probamos en el hospital primero y que funcionaba las 24 horas del día. O sea que fue casi lo más difícil y por un momento pensábamos que no íbamos a conseguir ese aspirador y que sin eso no nos íbamos a casa. Fue como casi que lo más difícil de conseguir el aparataje, pero al final se consiguió y funcionó estupendamente. Y entonces el beneficio pues fue buenísimo, claro. Y ya está, eso. Perfecto. Gracias, Ana. Bueno, yo, a ver, voy a hablar un poco de los beneficios y las dificultades que hemos tenido. Yo, a nivel tecnológico, pues bueno, comentaros que en el tema domiciliario nosotros nos beneficiamos de bombas de infusión para los pacientes con antibioterapia intravenosa, que lo tenemos casi desde el principio. Ahora tenemos pues uso, hemos solicitado el uso pues de tablets o de portátiles pues para el registro de los constantes de los pacientes, de todo lo que nos vayamos contando a domicilio, para que automáticamente pues, el hematólogo que esté en el hospital pueda verlo en directo y no espere que nosotros volvamos o tenéis que estar llamando por teléfono y que se registre en el mismo momento de la visita. Y también pues, nos beneficiamos pues, bueno, pues de un móvil que pueden los pacientes llamarnos, nos mandan fotos de qué te parece. Muchas veces hemos hecho la visita, por la noche nos llaman, pues me está sangrando esto, ¿qué te parece? Tal, hacemos videollamadas y contactamos con ellos muchas veces por videollamada. Entonces es importante dotarlos tecnológicamente también a los pacientes cuando están en domicilio. Y respecto a las dificultades, pues bueno, pues en todos los sitios donde nosotros trabajamos tenemos siempre inercia de trabajo y luchar contra la inercia, pues la verdad que a veces cuesta bastante trabajo. Desde lo más insignificante como puede ser hacer un ingreso virtual en la mañana, pues parecía que era una barrera. El salir de esa zona de confort un poco es lo que te puede encontrar con mayores dificultades. Sobre todo son cuestiones logísticas que se han ido solventando según nos las hemos ido encontrando, a pesar de que fuimos al Clínic de Barcelona, que nos contasen su experiencia, a que nos dijesen a qué problemas se han encontrado para un poco andar, no tener que andar un camino que ya estaba recorrido. Pero bien es verdad que son cuestiones logísticas que al final pues se solventan en base a necesidades. El tema del acompañante, el tema del trabajo, temas que se escapan a la Consejería de Salud que no se pueden solventar, pues son cuestiones logísticas que se han venido solventando. Son un poco las dificultades que nos encontramos de inicio. Por supuesto, el miedo de que un paciente se ponga malo. Él no tiene una mortalidad cero, el trasplante autólogo. Son un 2% de mortalidad que bueno, pues que uno asume esos riesgos y la verdad que intentamos adelantarnos a esas complicaciones, porque es que la gente no se trasplantaba, cuando yo era residente no se trasplantaban por encima de 65 años y a día de hoy con 73, 74 pacientes, 73, 74 años, pues hemos trasplantado pacientes. Es decir, que las complicaciones son menores, la tolerabilidad es mayor y la verdad que la experiencia es excepcionalmente buena percibida por parte del paciente. Es un poco lo que nos hemos venido encontrando. Bueno, yo me sumo a las palabras de mi compañera de enfermería, porque nosotros también dotamos de bombas de administración intermitente y continua. Hemos solicitado herramientas para diagnóstico en domicilio, cosas como ecógrafos o electros para poder depender menos del hospital. Y bueno, cualquier herramienta que sea para el control del paciente sin necesidad de delegar demasiadas funciones muy técnicas a los propios pacientes o a sus cuidadores, siempre es bien recibida. La verdad es que la única inconveniencia así importante que hemos tenido es irremediablemente ese sentimiento pues, un poquito paterno que tenemos todos los sanitarios de dejar al paciente lejos de nuestra visión cuando sabemos que tiene una patología activa. Pero a medida que han pasado el tiempo y a medida que hemos visto la experiencia, pues creemos que esta sensación se va disminuyendo, vamos confiando cada vez más
en los familiares. La verdad es que cada vez que hacemos este ingreso a los pacientes y hacemos esta entrevista a los familiares, confiamos mucho más y tenemos mucho mejor ojo a la hora de elegir qué pacientes pueden formar parte. Y bueno, estas inquietudes, este miedo que nos va provocando, se va eliminando poco a poco. Bueno, con respecto a las dificultades, pues, muy similar a lo que ha comentado Abel, el tema de los ingresos virtuales, que nos ha costado conseguir el tema de las camas y todo para poder tener al paciente como hospitalizado, que se pudiera ver a través de los programas y que la información fuera para todo el mundo. Esto nos suponía también un problema con farmacia para los tratamientos, no por el servicio de farmacia en sí, sino a la hora de enlazar un poco. Pero bueno, como todo proyecto que empieza de cero, ¿no? Hasta que ya pues todo empieza a encajar. Y bueno, una vez que ya hemos tenido todo eso solucionado, la verdad que pues la ventaja de todo esto, o sea, los pacientes están muy contentos en casa, van mucho mejor en casa, más rápido, porque le estamos evitando muchas más complicaciones hospitalarias y bueno, que tenemos muchas ganas de seguir con esto adelante. Pues con esto damos ya por concluida la mesa. Agradeceros a todos vuestra participación. Creo que son proyectos muy buenos, con mucho futuro. Ojalá podamos conseguir los recursos necesarios para seguir ampliando y llegando a más sitios. Y con esto se cancela la mesa.